esperábamos tanta gente. La próxima vez pedimos una auditoría. Muchas gracias por estar aquí en esta siguiente edición del Topologicol. Hoy tenemos, bueno, a dos personas, en realidad Isaac y Juan Carlos. Isaac va a dar la mayor parte de la plática. Los dos son de Juriquilla. Juan Carlos obtuvo su doctorado este año con Luis Montejano e Isaac está por terminarlo también con Luis Montejano. Aunque esto que van a presentar fue algo que hicieron independiente de su investigación en el doctorado con personas del Instituto de Neurobiología de la UNAM de Juriquilla. Entonces, bueno, pues, que nos hablen. Muchas gracias a los organizadores por dejarnos platicarles y bueno, sí, como dice Natalia, esto fue una colaboración con gente del Instituto de Neurobiología y nosotros les vamos a platicar pues de la parte matemática de este trabajo. Entonces, ¿y de qué se trata? Bueno, pues primero, ¿qué es la homología? Bueno, uno tiene un espacio topológico y usualmente uno lo que hace con la topología algebraica es asociarle un objeto algebraico al espacio topológico y uno puede estudiar ese objeto algebraico y después decir cosas de ese espacio topológico. Y esto es lo que es útil en este caso. Entonces lo que vamos a aprovechar de la homología es que nos permite describir los hoyos de alguna dimensión en un espacio topológico. Entonces pueden pensar en los hoyos como el asa de la taza de café o digamos si al aguacate le quitan la semilla y se lo imaginan así sin semilla, ese es otro hoyo, ¿no? De una dimensión distinta, ¿no? Entonces esos son las propiedades que uno estudia de los espacios topológicos en homología, ¿no? Y nosotros nos vamos a concentrar más bien en el número de Betti, que son, el número de Betti nos cuenta cuántos hoyos de alguna dimensión hay. Si es Betti 1 nos cuenta cuántos hoyos de dimensión 1 hay, o si es Betti 2 nos dice cuántos hoyos de dimensión 2 hay. Y en el caso de Betti 0 nos cuenta el número de componentes conexas, que en realidad es lo importante aquí. Los hoyos de dimensión 1 se pueden calcular incluso de otras dimensiones, pero no hay una interpretación clara de qué significa ese hoyo. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el número de Betti 0, aunque se pueda calcular de todas las dimensiones, y lo que significa es la cantidad de, cuenta el número de componentes conexas del espacio topológico. Entonces, ¿y cuáles son los espacios topológicos? Pues son los complejos simpliciales. Y entonces básicamente un complejo simplicial está compuesto de simplejos. ¿Y qué es un simplejo? Pues toman n puntos en el espacio y la envolvente convexa de los puntos determina un simplejo, y la dimensión del simplejo depende de cuántos puntos están tomando ustedes. Entonces en este caso tenemos un simplejo de dimensión 0, que es un punto, un simplejo de dimensión 1, aquí no se ve, pero debería ser una lista que conecta P0 con P1, el de dimensión 2 lo pueden ver como un triángulo y el de dimensión 3 como un tetraedro. Esos son los ladrillos de los complejos simpliciales, pero no se pueden unir nada más así porque sí. Entonces, para que el complejo simplicial esté bien construido, uno necesita una colección de simplejos y uno necesita también pegarlos de tal manera que se peguen por una cara. ¿Y cuáles son las caras? Bueno, en el caso de las aristas, las caras pues son los puntos. En el caso del triángulo, pues son los lados del triángulo, etc. Entonces, si se pegan este simplejo que está construido con P0, P3 y P2, y lo pego con P2 con el casco convexo de P2 y P5, pues la intersección tiene que ser este punto. O puede ser una arista, o puede ser vacío, pero no puede ser, digamos, que pegue este punto por aquí, ¿no? Entonces aquí tengo un
complejo simplicial construido con 7 puntos, perdón, con 8 puntos, y esa es la forma de pegarlos. Entonces, esto ha sido muy útil en la historia de la topología para calcular estas homologías, ¿no?, los espacios topológicos. Entonces, pero nosotros vamos a construir un complejo muy particular, y este complejo es el que llaman complejo de Rips. Esto en la literatura de la homología persistente aparece mucho, ¿no?, este complejo de Rips. ¿Y de qué se trata? Pues tienen su colección de puntos en el espacio y ustedes definen una distancia, la que ustedes quieran, puede ser la euclidiana o alguna otra. Y entonces, y además fijan un parámetro, en este caso épsilon. Y si tienen 2 puntos en el espacio a una distancia menor que épsilon, les ponen una arista. Si los 2 puntos están a una distancia mayor que épsilon, no llevan arista y se quedan sin conectar. Entonces, básicamente esa es la idea del complejo de Rips, cómo construirlo. Uno construye conexiones entre esta colección de puntos en el espacio a partir de sus distancias. Y repito, la distancia no necesariamente tiene que ser la euclidiana, puede ser alguna otra. Entonces, ¿qué significa eso de la persistencia? Bueno, pues como ustedes pueden imaginar, pues depende del épsilon que ustedes fijen, va a haber cierta cantidad de conexiones entre los puntos. Si hacen el épsilon muy grande, pues todos van a estar conectados, ¿no? Y si hacen el épsilon muy chiquito, pues casi nadie va a estar conectado. Entonces lo que se hace es tener un intervalo para épsilon, y entonces se construye el complejo de Rips para cada uno de esos épsilon. Aquí llamamos R de X, donde X es el conjunto de puntos, de n puntos en el espacio, y épsilon sub i corresponde al valor décimo que le estoy dando a épsilon. Y resulta que, bueno, voy a obtener una colección de complejos simpliciales, de tal manera que el anterior va a estar contenido en el siguiente. Y a esta colección de complejos simpliciales es a lo que llaman filtración. Y entonces, a lo que se le llama persistencia es a aquellas propiedades topológicas o a aquellos homologías o aquellos hoyos, más bien, que estamos contando en cada paso del épsilon. Vemos cuáles permanecen más tiempo y cuáles permanecen menos tiempo. No habrá hoyos que aparezcan y de inmediato en el siguiente paso desaparecen, o habrá otros que duren el mayor tiempo durante la filtración, etc., ¿no? Ese es lo que se observa básicamente de la filtración. Entonces, ahora, eso es las matemáticas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que les acabo de platicar en el cerebro? Bueno, en el campus Juriquilla hay un equipo de resonancia magnética y se usa con fines clínicos y con fines de investigación. Lo que hace es, pues, obtener imágenes del cerebro a partir de la resonancia magnética. Y lo que estudian es la actividad del cerebro. Entonces, si ustedes, antes de pasar a eso, ustedes pueden ver el cerebro como una colección de regiones. O sea, en vez de considerar neuronas, pues es muy difícil, ¿no?, porque son billones de neuronas. Entonces lo que se hace es considerar regiones, o sea, colecciones de neuronas, que los que investigan el cerebro pues ya tienen más o menos definidas. Depende qué estén investigando, porque hay regiones que tienen que ver con el aprendizaje o con tareas muy precisas, como tomar un vaso de una mesa o yo qué sé. Entonces, ellos dividen el cerebro en estas regiones y a cada región del cerebro le asignan un puntito en el espacio.
Entonces, ese punto en el espacio va a tener actividad o no va a tener actividad dependiendo, ¿no?, del individuo que al que estén observando. Ahora, no hay un acuerdo en cuáles son las regiones que uno debe estudiar. Eso depende también de lo que la gente quiera saber. Entonces, algunos se fijan en unas regiones, otros en otras, algunos se fijan en más regiones, otros en menos. Y nosotros usamos 106 regiones del cerebro. Entonces aquí es lo que les comentaba. Ustedes tienen la imagen de resonancia magnética y la actividad se distingue en la imagen con estos colores, ¿no? Se ve que estas regiones están activas. Ahora, ¿y cómo se mide eso? Pues una forma sencilla de decirlo es que cuando hay una gran actividad en el cerebro, esa región se oxigena mucho. Entonces ese oxígeno lo lleva a la sangre, ¿no? Entonces ese flujo de sangre que lleva el oxígeno al cerebro altera el campo magnético del resonador, y eso es lo que percibe la máquina. Son unas perturbaciones muy pequeñas que se perciben con estos aparatos. No. Entonces, esas propiedades magnéticas del oxígeno son las que se aprovechan, ¿no? Entonces, aquí se puede ver. Entonces, cuando una región está muy activa, pues entonces se distingue ahí con el colorcito. Ahora, hay otro problema, que es que no hay un acuerdo en qué significa que esté activa. Eso depende también de qué es lo que ustedes quieren saber. Entonces se puede poner como, digamos, una cota donde se dice, bueno, a partir de este nivel de actividad ya podemos decir que está en actividad la región, porque en realidad siempre está activo el cerebro, ¿no? Entonces se pone una cota, un tope donde se dice, a partir de aquí ya decimos que esta región del cerebro está activa. Pero esta cota es química o eléctrica. Eléctrica. Entonces, aquí es donde hacemos la conexión entre lo que les comenté al principio y el cerebro, ¿no? Digamos que aquí sí se distinguen los vértices verdes. Entonces, digamos que aquí están ubicadas las regiones del cerebro que a ustedes les interesan. Entonces se hace una medición con la resonancia, ¿no?, con las imágenes de resonancia magnética funcional. Aquí están midiendo estos niveles que les comentaba, ¿no? Entonces se mide en una zona y se mide en otra zona, es decir, en dos vértices, y se comparan esas señales que está captando el resonador magnético. Entonces esas dos señales se comparan a partir de una cosa que se llama correlación. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, cuando dos regiones del cerebro tienen una señal muy parecida a una línea, entonces pues se dice que están correlacionadas. O sea, cuando esos datos que ustedes están capturando con la máquina se ajustan muy bien a una línea. Entonces se dice, esas dos regiones están muy bien correlacionadas, y entonces se les pone una arista. Cuando no pasa eso, se dice que las regiones no están correlacionadas, y entonces no se pone nada. Y bueno, aquí ya... Entonces el primer paso es identificar cada región del cerebro, o sea, se les llama en la biología regiones de interés, y a cada una se le asigna un vértice, ¿no? Ese es el primer paso. El siguiente paso es, con el método que les acabo de comentar, de las mediciones en cada región del cerebro, ¿se conecta o no se conecta una región con otra, ¿no? Entonces, a cada vértice tomamos su medición, que le llamamos X sub i, y entonces tenemos un conjunto de mediciones, ¿no?, de X1 hasta Xn, que son los n puntos. Entonces, el siguiente paso es ver si están correlacionados o no están correlacionados. Y entonces definimos que dos vértices se conectan si están muy correlacionados.
si esa actividad se ajusta muy bien a una recta en un momento preciso, ¿no? Pero se tiene que usar una distancia para decir que, o sea, con la correlación no basta para decir que los puntitos están conectados, porque la correlación no es una distancia. Entonces lo que se hace es definir esta que se llama la correlación de Pearson, donde la distancia entre XY y XJ está dada por 1 menos la correlación entre XY y XJ. Recuerden que XY y XJ son valores de una medición que se hace. Y esta correlación toma valores entre menos 1 y 1. Entonces esta fórmula lo que hace es nada más que la distancia sea mayor o igual que 0. Y esta correlación está dado por las medias y la covarianza, las variables que están consideradas. Entonces, damos un épsilon y decimos con esta distancia que los dos vértices están conectados y sus mediciones están a una distancia menor o igual que épsilon. Sus mediciones, no los puntos físicamente en el espacio, sino las mediciones. Entonces, para cada épsilon vamos a obtener un complejo de Rips, perdón. Y entonces, a partir de ahí es que obtenemos nuestra filtración. Y entonces, aquí es lo que les comento, para cada épsilon mayor que 0 obtenemos un complejo de Rips, y a cada complejo de Rips ustedes le pueden calcular el número de Betti de la dimensión que ustedes quieran. En el caso de Betti 0 es el número de componentes conexos. Pero yo no mostré. ¿Quieres notar? Sí, se nota. Es que sí, se me olvidó. Es que aquí es como una más o menos una ilustración de cómo se va formando. Tienen los puntos. Entonces, si le bajas a la distancia, cuando es 0, nadie está conectado con nadie. Entonces empiezan a aumentar el épsilon y entonces empieza a haber conexiones entre los puntos. Y cuando ya es muy grande, pues ya todo el mundo está conectado con todo el mundo. Aunque en este programita de matemática no dibuja tetraedros, nada más dibuja triángulos. Pero él sirve para ilustrar cómo va evolucionando el complejo cuando van variando el épsilon, ¿no? Entonces aquí, bueno, y otra cosa que cabe mencionar es que, por ejemplo, aquí tenemos un simplejo de dimensión 2, ¿no? Y aquí todos los triangulitos son simplejos de dimensión 2, ¿no? Excepto aquí tenemos que se forma, ¿qué es esto? ¿Un hexágono? ¿Se ven los colores? Rojo y azul. Rojo y azul, solo hay otro color. Verde. Todos estos triángulos tienen color, ahora menos este. Sí, no lo había notado. Aquí, bueno, como este es un simplejo de dimensión 2, debería tener aquí, Tiene telita. debería estar tapado, ¿no? Y el único que no tiene telita es este hexágono. Este es un hoyo de dimensión 1. Entonces, Betti 1 en este complejo simplicial sería 1, porque aquí está el hoyo de dimensión 1. Y las componentes conexas, cuando miden Betti 0, es 4. Son 3 puntos y este complejo grandote. De hecho, aquí lo ponen, ¿no? Betti 0 es 4, Betti 1 es 1, y ya Betti 2 no sabe, entonces pone 0. Entonces así es como se ve la filtración, van avanzando, van aumentando el épsilon y entonces se van conectando los puntos, ¿no? Llega. ¿Sí? ¿Tienes qué regiones usaron para acabar así anatómica? No. O sea, sí se sabe, pero yo no te podría decir por qué. Sí, pero sí están identificadas. Así, muy bien, Sí, o sea, lo que se utiliza un atlas estándar, es lo que utilizan en neurobiología. Entonces ya, o sea, haces tu estudio y dices, bueno, voy a utilizar el atlas de 116 regiones y ya todos los neurobiólogos saben de qué están hablando.
¿Con quién experimentan? Ah, Con nosotros. Los conejillos de Indias. nosotros pasamos alguna vez. Sí. Y allá en Juriquilla seguido hay así anuncios de necesitan para tal estudio. Yo alguna vez también pasé para alguna. Es que tienen un equipo de resonancia magnética, varios equipos, y todo el tiempo están haciendo escaneos. Y también hay información pública, digamos, de otras universidades. Ustedes pueden acceder y descargar esa información con edad, sexo y todo de los sujetos. Sí, también eso se puede usar esa información. Una pregunta. ¿La correlación de Pearson te la da la máquina o tú la calculas por fuera? Hay que calcularla primero, o sea, calculas la correlación de Pearson entre dos regiones, todo lo vas a guardar como en una matriz. Y la correlación de Pearson es, cuando presentaste esto, es 1 menos, le llamaste C, ¿es la C mayúscula o la C minúscula? No, la C minúscula es la correlación de Pearson y la otra es la distancia. Es la distancia. Para poder hacer los modelos de homología persistente, pues son con distancias, no con correlación. Pero la correlación va entre -1 y 1. Ajá, es que Sí, por por eso es el 1 menos la correlación, para que ahora la función quede de 0 a 2. Sí, bueno, pues pueden jugar. Sí, aquí sí se ve, pero acá no se ve en la televisión. Sí. Pero cada que hay tres, ¿hay telita entre ellos? Sí, O cuando sea, hay un triángulo. un triángulo ya se Ya. genera. Ajá, y la comparación es por parejas. O sea, tienes 3 puntos y si la distancia entre estos dos es menor que epsilon, pones arista. Si es menor que epsilon, arista. Si es menor que epsilon, arista. Y como los 3 lo cumplen por parejas, Entonces ponen región. Entonces, pues los hoyos van a ser cuadrados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? No, Eso- eso no sabemos. ¡Ah! Pero las componentes conexas hay una idea. Eso es lo que les queremos. Aquí, bueno, una pregunta entre los topólogos, como nos dijeron que el seminario era de topología. La pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo le hacen? O sea, porque uno ve un objeto geométrico, digamos, un toro, y entonces los cursos de topología dicen, bueno, ¿cuántas componentes conexas tiene un toro? Y ustedes dicen, solo tiene una componente conexa. ¿Sí? Los hoyos de dimensión 1 serían como circulitos. Entonces el toro tiene uno por aquí y otro por acá que va rodeando. Bueno, no lo subí. Entonces, el número de generadores de BT1 es 2. O sea, tiene dos hoyos de dimensión 1. Y hoyos de dimensión 2 tienen ¿sí? ¿Sí se ve? Bueno. Entonces, la parte como que, bueno, me preguntaban algunos amigos que estudian topología, decían, bueno, pero ahora ¿cómo lo hago con la computadora? O sea, porque, pues, viendo el dibujo pues es fácil, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, bueno, sale, así, de ver el dibujo. Pero entonces, ¿cómo se calcularían los números de BT0, BT1? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo que podemos decir cuáles son los números de BT a ojo y que también lo podemos hacer con las cuentas. Entonces voy a construir el complejo simplicial, que les voy a poner etiquetas a los vértices, 0, 1, 2, y a las aristas les voy a llamar A, B y C. Y solo es el triángulo, no tiene relleno. Entonces voy a construir el operador frontera. Es uno de los temas de homología. Entonces voy a construir el operador frontera delta 1. El operador frontera delta 2, todo lo manda al cero. Es también parte es parte de cómo se construyen las cadenas a la hora de definir la homología. Bueno.
Entonces, para poder construir delta 1, voy a hacer una matricita. Aquí voy a poner los complejos de dimensión 0, pues que serían el 0, el 1 y el 2. Y acá voy a poner los complejos de la dimensión que sigue, que serían las aristas. Entonces, A, B y C. La homología que se calcula con la computadora, para hacerla de manera rápida, es sobre Z2. Aquí no sé cómo quiero. Sobre Z2. Porque pues nada más es 0 y 1. Se puede calcular sobre Z, pero computacionalmente es más tardado. Bueno, entonces aquí cómo voy a llenar esto, pues va a ser como si fuese una matriz de incidencia. Entonces la arista A pues tiene al vértice 0 y el 2, ¿no? Y entonces le pongo un 1, ¿sí? Al B, ¿cómo sería? El 1 y el 2, 1 y 1. Y la C sería 0 y 1. 0 y 1. Entonces aquí es donde uno recuerda sus cursos de álgebra lineal. Entonces esta es una matriz equivalente a esta que está por acá. Y entonces ahí pues es, bueno, el rango de esta matriz pues es el número de renglones diferentes de 0. Entonces pues ya, cuando decir que el rango de delta 1 es igual a 2. La formulita que se utiliza para calcular los números de Beti 0, bueno, de Beti n en general, es Beti n es igual al número de complejos simpliciales de dimensión n. Aquí, bueno, voy a utilizar esa notación acá. El número de complejos simpliciales de esta dimensión menos el rango de delta de dimensión n, o sea, la matriz que se construye de dimensión n, menos la que, ahí se alcanza a ver, si no yo escribo, esta aquí ya, menos el rango de la dimensión que sigue. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí, con esa formulita, pues voy a poder calcular Beti 0. Bueno, entonces Beti 0 va a ser el número de complejos de dimensión 0, en este caso sería 3, o sea, 3 veces, menos el rango de delta 0. Delta 0 es todo lo manda al 0, pues es 0. Y el rango de esta matriz es 2. ¿Sí? Es el número de componentes conexos de este que está por acá. ¿Sí? O sea, es fácil. Sí, eso era lo que quería ilustrar con este ejemplo. Para poder calcular la otra dimensión tendría que calcular delta 2. Esto es rápido. Delta 2 también sería 0. O sea, bueno, la matriz que construiría sería 0, pues porque no hay complejos de dimensión 2. Entonces, si quisiera calcular Beti 1, sería el número de simplejos de dimensión 1, que en este caso son 3 aristas, menos el rango de delta 1, que quedamos que era 2, y el otro es 0. Este quiere decir el número de hoyos de dimensión 1. O sea, por eso había construido el ejemplo así. ¿Sí? Este ejemplo es para que uno se ponga a jugar. ¿Sí? Ahora, el siguiente ejercicio sería poder, bueno, ya lo hice para pues ahora qué pasa si le pongo telita. Entonces la matriz delta 2, entonces ahora ya va a tener, ya no va a estar llena de ceros, ahora sí va a tener un 1, y pues, hay que rellenarla. Y uno se entretiene ahí, ¿no? Hace las cuentitas y ya van saliendo las cuentas. ¿Sí? Gracias. Sí, yo fui el que me encargué de la parte computacional, por eso estoy dándole clic. Ah, sí, ¿qué hicimos? Ya con todo esto que les hemos platicado, que se puede hacer de forma más o menos sencilla. Obviamente cuando tienen una cantidad de puntos, como en este caso 116, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Uno tiene que usar la computadora, ya no se puede sentarse ahí a hacer las puntos.
Y para hacer eso ya hay muchas herramientas, ¿no? Es algo que se ha estado desarrollando últimamente, y en cuanto a números de Betti hay varios programas que se pueden utilizar. Y entonces nosotros tenemos un atlas del cerebro con 116 regiones de interés, eso significa 116 puntos. Y entonces tenemos dos grupos, un grupo de sujetos de control y un grupo con trastorno de déficit de atención. Esos son los dos grupos que se tomaron en cuenta. Entonces, lo que se hace es, se toman las mediciones de todos los individuos, y entonces se compara qué pasa con los de control y qué pasa con los que padecen el trastorno, ¿no? Y la intención es distinguir ambos grupos a partir de las mediciones que hace la resonancia magnética funcional. ¿Cómo podemos distinguir a alguien que sí padece el trastorno y a alguien que no? Esa es la intención, separar a los dos grupos. Entonces, aquí mencionamos el software, Perseus, con el que se calcularon los números de Betti, porque, bueno, ¿cuántos pacientes fueron? Alrededor eran como 80 de control y 80 de trastorno. Entonces se encuentra la filtración para cada uno de ellos, se encuentran los números de Betti, y entonces, bueno, en este caso de Betti 0, o sea, la cantidad de componentes conexas. Y entonces es que ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué significa que haya un hoyo de dimensión 1 o que haya un hoyo de dimensión 2? No tenemos idea. Pero cuando les comentamos lo que habíamos observado con el número de componentes conexas con Betti 0, pues les pareció interesante lo que observaban. Entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, este es un ejemplo así muy chiquito. Aquí tienen las 116 componentes conexas, y entonces en el momento que ustedes van variando epsilon, se va construyendo la filtración, y en el momento que una de esas componentes deja de estar ahí, es decir, disminuye a 115 componentes conexas, se pone un puntito. Después, cuando disminuye a 114, se pone otro puntito. A la altura del epsilon, pues ustedes observaron donde se redujo el número de componentes conexas. Y así. Entonces cada puntito se coloca en el epsilon, a la altura del epsilon, en el que hay un número K de componentes conexos. Eso fue lo que se hizo también computacionalmente, ¿no? Ahí hay más color. Y entonces, pues, entonces lo que pasa fue que pues pueden hacer sumas de Riemann. Entonces aquí lo que debería verse son los rectángulos que ustedes usan con las sumas de Riemann, con la altura, los puntos, y con la base, los epsilon, la distancia entre los epsilon. Entonces resulta que esta suma de Riemann les va a dar un área, ¿no? El área de estos rectángulos que están aquí. Pero obviamente no son estos puntitos, son más. Entonces, esto es un ejemplo así muy pequeño, pero lo que se hace entonces es, como ellos tienen mucha experiencia en este asunto de analizar la información con métodos estadísticos, se fijaron en hacer los promedios de todas las áreas de los individuos de control, y después los promedios de las áreas de los individuos con el trastorno, y se comparan cómo, si se parecen, si no se parecen, etc. Entonces lo que pasó fue que se dibuja, digamos, como una curvita, así, con la información que se obtuvo, y los sujetos de control obtuvieron un área más grande, ¿no? Es decir, la curva se ve un poco más gordita, y los con trastorno, la curva es más flaquita. Pero el asunto ahí es que ¿qué tanto se puede decir con este método si
un sujeto que padece el trastorno no, pues como dicen ellos, es un poquito mejor que echarte un volado. O sea, no es muy bueno, pero, o sea, no podría ser algo clínico porque... Justo eso, las pruebas clínicas, o sea, tenemos la misma probabilidad que las pruebas clínicas. O sea, en las pruebas clínicas está una psicóloga con el niño, le hace pruebas y después de varias pruebas la psicóloga dice tiene trastorno o no tiene trastorno. Entonces, lo que utilizamos aquí fue calcular un área para cada sujeto. Pues ya pudimos comparar las áreas de los sujetos de control y los sujetos con trastorno y predice de la misma manera que la prueba con la psicóloga. O sea, tampoco es bueno. O sea, aquí estamos igual de mal. Pero bueno, eso es interesante para la gente que se dedica a esto porque pues, están buscando un biomarcador que es algo que pueda predecir un trastorno o alguna enfermedad o algo que estén estudiando. Pero pueden saber con la resonancia, pueden conocer el diagnóstico exacto. O sea, la psicóloga es uno, este es otro, pero hay, bueno, ¿se puede conocer el diagnóstico verdadero? Lo que pasa es que también ellos tienen un problema porque no tienen bien definido qué es trastorno. ¿En qué momento estabas distraído o tienes trastorno de déficit de atención? Pero entonces, ¿cómo comparas y dices, pues yo le estoy fallando al 50%? Estamos en la muestra, está justamente las pruebas clínicas que se hicieron también. Todos son niños, sujetos entre 8 y 14 años. Entonces viene la información de sexo, edad, IQ, el parámetro para decir si tienen trastorno o no tienen. Y también, o sea, hay una manera de medir que es o tiene o no tiene. Y hay otra medida que es gradual, que se pues, tiene tantito, bueno, con un número. Y entonces estamos más o menos en el mismo parámetro que las pruebas clínicas. Sí, pero lo que yo no entiendo es, entonces, ¿cómo evalúas que estás fallando con el 50% si no sabes en realidad si es... Correlación, estamos haciendo correlación de las áreas con la prueba de clínica. ¿Qué tanto se parecen? ¿Qué tanto se parecen? Y entonces, pues, si predecimos más o menos lo mismo que las pruebas clínicas. Sí. Pero viendo las áreas, sí saben... Sí, es que esa información ya se sabe de los pacientes y entonces aquí nada más lo que se hace es comparar con esa información que ya se sabe y ver que si de verdad sí se parece lo que se está diciendo lo mismo o no. Pero no fue con la resonancia con que clasificaron de los 50 casos, porque ustedes dicen, bueno, trabajan con 80 casos que no tienen, y 80 que sí tienen, y a los 80 que sí tienen, ¿cómo hicieron el diagnóstico? Con una prueba clínica que donde una psicóloga determinó. Que también se puede equivocar. Sí. Nos estamos haciendo cuentas con las malas cuentas. O sea, esos 80 niños que dicen tener, el 50% de ellos puede que tienen. Están diagnosticados con trastorno de déficit de atención. Bueno, la prueba con la que hacen eso es la que tiene el 60 y tantos % de eficacia. Por eso, esperarías que el 60 y tantos sí lo tiene y el complemento no lo tiene, pero que están etiquetados. Están marcados. Ya, muchas gracias. Y ya nada más, una cosa para terminar. Bueno, ¿y por qué esto es útil? Porque ellos, antes de esto, el épsilon lo tenían fijo, tenían que decidir qué épsilon voy a usar. Y con ese épsilon tenían que trabajar. Esto permite usar un intervalo para épsilon, no nada más un épsilon. Y eso es la gran ventaja para ellos también de este método. Entonces eso Oye, también... pero oye, ¿qué papel juegan los componentes? No me quedó claro. En el momento Es que, en el que cambian. sí, lo que pasa es que aquí no se alcanza a ver la escala, aquí, digamos, 116 componentes. En el anterior se veía. Bueno, vamos a ver. Pues dice cómo está conectada la red del cerebro. O sea, resulta que sí está conectada de manera diferente la red de los sujetos control comparada con la red de los trastornos de déficit. ¿Qué tan diferente? O sea, vamos viendo cómo evoluciona como la animación que pusimos. O sea, qué tan rápido se empiezan a juntar todos.
en comparación con qué tan rápido se empiezan a juntar los del otro grupo. Y entonces por eso una curva queda así y otra queda más o menos. Entonces al comparar las áreas, pues ya quedan en áreas diferentes y nos dice cómo está distribuida la red. Se parecen mucho. Sí, la cosa es que la red del cerebro pues es muy compleja y si todos estuvieran conectados todos contra todos, sería muy ineficiente cómo se distribuiría la energía dentro del cerebro, o sea, la señal es lenta. Entonces, como que más bien hay regiones donde se empiezan a juntar unos, se empiezan a juntar otros, se empiezan a juntar de poco a poquito, y entonces sucede que las hipótesis, o todavía no tenemos bien claras los resultados, es que la red de los sujetos que tienen déficit de atención está más dispersa. O sea, se parece más a una red donde todos están conectados contra todos, a diferencia de una red especializada de un sujeto control, donde pues ya ciertas regiones ya se juntaron. Más o menos quedó claro. Sí. Sí. Supongo que quieren medir qué tan conectado está el cerebro. Entonces, sí, ¿por qué no? O más bien, como que yo entiendo de la epsilon es que si ustedes varían una epsilon en un subintervalo y baja mucho la conectividad ahí, significa que hay como un hueco ahí de distancia, de correlación. Entonces, ¿por qué en lugar de, al medir áreas, miden como un cambio en total? Pues si quieren medir un cambio local, ahí la idea sería como medir alguna derivada de alguna función que interpola eso o algo así, porque dependiendo de a qué distancia de correlación, yo creo que sí debería de afectar ciertos puntos de distancia en donde hay cambios más drásticos de conectividad o no. Entonces han visto regiones en donde ha cambiado eso. Justo estas gráficas nos permiten decir para qué valores de la filtración estas dos son muy diferentes. Ahora, los estudios anteriores construían la red a partir de cierto epsilon, y entonces o sea, con un epsilon fijo construyen la red, pero entonces había mucha información que estaban perdiendo, porque al hacer este corte estás perdiendo otros valores de correlación. Entonces lo novedoso de esta técnica es que analizas todo de jalón. Ahora, a nosotros se nos ocurrió esta onda de, bueno, no a nosotros, nos basamos en un artículo donde utilizan esto, calculan las áreas bajo las curvas, y resultó ser una buena medida para poder diferenciar los grupos. Ahora, esto solamente nos sirvió para el caso de Betty 0. La cosa novedosa de homología persistente es que puedes calcular la homología de los números de Betty para todas las dimensiones. O sea, eso es como que para los matemáticos eso es muy interesante. Y no hay manera de poder diferenciar. O sea, cuando hicimos las curvas de Betty 1 y las graficamos, pues se ven un poco diferentes. Tal vez en otra charla pues habría oportunidad de hablar un poco más de estas. Pero sí se ven más o menos. Porque o sea, empiezas sin ciclos, o sea, sin ciclos. De repente aparece un ciclo, aparecen dos, muchos, y sube mucho, y luego baja, y luego vuelve a subir. Y luego ya no hay ninguno. Ajá, pero entonces las curvas son muy diferentes y pueden tener áreas parecidas, o viceversa. Bueno, entonces ya no es fácil comparar las mediciones. Esto se puede hacer para todas las dimensiones, y eso es como que lo que nos gustaría mucho poder utilizar, o sea, analizar toda esa información. Hay otros artículos donde dicen, ay, bueno, esto se parece a una dona, o otros más extravagantes dicen, esto se parece a una botella de Klein. O sea, así, bolas de datos y dicen, esto es una botella de Klein. Bueno, estábamos discutiendo hace rato eso y es un poco exagerado. pero ese es el camino del análisis topológico de datos. Tratar de analizar esta información y ver si tiene
una interpretación biológica o del problema que estés estudiando. ¿Más o menos responde? Sí, sí. ¿No? No, es que, por ejemplo, también las curvas de los números de Betti 1 tienen, se relacionan con los de Betti 0. O sea, por ejemplo, picos en uno de arriba implica cosas abajo. No me parecen en nada. Son completamente distintas. No veo cómo de una sacar información de la otra. No, bueno, pero por ejemplo, juntas no podrían decir algo sobre el paciente. O sea, por ejemplo, si en cierto lugar decrecen muy rápido las componentes conexas, eso como requiere que pierde conectividad si reduces la distancia entre los vértices. No, más bien eso creo que lo podemos... O sea, es una pregunta que podemos revisar, o sea, con la información que tenemos. No se nos había ocurrido. Sí. ¿Existe una razón para retirarse en ese epsilon? O sea, ahí consiguieron ya solo una componente conexa o solo fue... ¿A este? Ajá. Eso fue a la hora de que estuvimos calculando las curvas de Betti 0 para cada sujeto. Pues al principio yo dije, pues de 0 hasta 2, ¿no? Porque es todo el espectro. Pero resulta que a partir de 0.8 todos ya valen 1. Entonces, pues así nomás cortamos ahí. Aquí, bueno, quizás alguien más no ha analizado, por ejemplo, la distancia de Hausdorff entre las dos gráficas o alguna... Sí. Y no aparece nada Sí, interesante. alguien lo calculó y no sirvió para nada. Sí lo hicieron, pero dijeron es que no sabemos cómo interpretar lo que encontramos con las distancias de... ¿Pero se encuentra algo? Sí, o sea, matemáticamente... O sea, salen cosas y no saben cómo... Pero ellos... En el pero cerebro... no salen patrones, por ejemplo, o algo así, que se repita en los de control y que se repita en los no ha salido algo. No, es que ahí suponemos que es porque dos sujetos sanos pueden tener redes, o sea, la red del cerebro puede ser muy diferente. Y entonces la manera en cómo se distribuye pues, es justo como y entonces pues van a ser diferentes, pero los dos están catalogados como sanos. Y por ejemplo, la distancia, la de Gromov-Hausdorff, porque los picos son distintos, ¿no? Pero en Gromov-Hausdorff sí se vale como trasladar, irla moviendo de manera que... Es lo mismo con ese. Con la misma. Con ese también. O sea, sí, los que empezaron a hacer esto aplicado a neurociencias, utilizaron estas métricas, que son las que se utilizan para demostrar los teoremas de homología persistente. O sea, toda la parte matemática son esas las métricas que utilizan. Pero resulta que en los experimentos esas métricas no ayudan mucho. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues agradecemos. Y bueno, yo nada más, la plática también era como que motivación. O sea, nosotros lo hicimos por nuestra cuenta, o sea, nadie nos pagó. No hubo supervisor. Nadie que Entonces no está publicado, ¿verdad? ¿No está publicado este trabajo? Este trabajo todavía no está publicado. ¿Tu código es abierto o algo así? Es que eso es justo las personas que hemos visto que se dedican a hacer este tipo de análisis, de topological data analysis para neurociencias, son computólogos y neurocientíficos. Y entonces los neurocientíficos de repente se ponen a hacer un montón de algoritmos que hacen justo lo mismo. O sea, lo que yo les expliqué con Matricita, de repente alguien publica un artículo y dice, no, yo lo hago calculando las trayectorias entre los vértices y todo eso. Que desde mi punto de vista es mucho más difícil que hacer eliminación de Gauss. Y entonces, como que es un campo fértil para que la gente se meta y empiece a construir la teoría muy bien, o sea, bien fundamentada. Entonces, pero sí se requiere la colaboración de los neurocientíficos, matemáticos, computólogos, para que también los computólogos, lo que es interesante es hacer procesos que sean más ágiles. Una pregunta más que se me ocurre ahorita que lo comentas. ¿Cómo ha sido la relación entre, neurocientíficos y ustedes en el caso de que empezaron a trabajar con esto? Porque también me imagino que ellos van con una idea un poco de pensar en, por ejemplo, ahorita que estaba viendo el intervalo, pues cosas de estadísticas, ¿no? O sea, hallar una cota de Kramer,
decir, bueno, vamos a buscar ese estimador, y ustedes llegaron con las técnicas de la topología, bueno, Sí. de la homología y todo eso. Pues, uno de los colaboradores es físico, entonces hablar de matemáticas fue sencillo. Fue sencillo. Okay. El otro es psicólogo. Entonces, primero les planteamos, les dijimos, está esta onda para analizar la información y parece que podría ser. Yo en un principio les planteé que nada más lo aprendiéramos así de hobby, pero pues él, como ya es investigador y ya tiene que publicar, vamos a hacerlo en serio, vamos a aprender esto, pero vamos a usar datos reales para poder después hacer un artículo y publicarlo. Y entonces la relación fue bastante amena, o sea, porque nos dejaron hacer lo que queríamos con los datos, y después ellos vieron que pues sí era interesante para poder publicarse en los artículos, en las revistas en las que ellos publican generalmente. Es una nueva brecha completamente. Para hacer esas inferencias, ¿se quedaron nada más con los 80 casos y 80 controles, o también ocuparon métodos de simulación con los datos recabados para tener una inferencia más robusta? No sé. O sea, nada más los datos, todas estas gráficas, todas estas inferencias son con los 160 individuos. Sí. ¿No ocuparon ustedes métodos de simulación para...? No, justo el primer artículo que leímos era con 20 sujetos, sí. Y hacía lo que tú dices. Es que sí, justo en esos problemas es muy difícil porque hay casos que justo como no, en la población es muy pequeña, y no muchos llegan a hacerse esos estudios, pues la información es muy poca. Sí, la ventaja de esto es que ya tienen bases de datos donde ya está la información almacenada, ya nada más uno lo utiliza para lo que quieras. Entonces, pues sí, o sea, no tuvimos que esperar a que los 160 sujetos pasaran por la máquina de resonancia magnética. Fueron analizados hace mucho tiempo. ¿Se sabe la edad de los sujetos y son las mismas? Sí, bueno, el rango está entre 8 y 14 años. Sí, niños entre 8 y 14 años. Y bueno, ¿no podría cambiar los resultados dependiendo a qué hora se hicieron esas resonancias magnéticas, qué hora del día? Sí. Porque sí cambia mucho, ¿no? El momento en el cual hacen. Sí, o sea, eso también para ellos es muy grave, porque simplemente con que hagas la resonancia un día y al día siguiente ya va a salir diferente. Pero bueno, o sea, una observación, estas mediciones se hace con algo que se llama resting state. Entonces, resting state, bueno, estado en reposo. Entonces el sujeto se le dice no hagas nada y ya se hace la medición, ¿no? Después le dicen haz alguna actividad como mover la mano, como para poder contrastar cuando el sujeto está en reposo y cuando está haciendo alguna actividad. Entonces, estas mediciones fueron basadas en ese modelo, en el modelo en el que el sujeto está en reposo, y esos fueron los valores de correlación. Por ejemplo, en estas áreas de región, seguro debe de haber unos que no correlacionan tan bien con el déficit de atención. O sea, por ejemplo, ciertas áreas, por ejemplo, para ver, no deberían estar correlacionados con el déficit de atención. Entonces, ¿han podido de alguna manera como calcular qué tan conectado está cierta parte con los demás? No, eso sería como hacer más fino el análisis de la red. Y todavía no hemos visto cómo atacar ese problema. Hay como complejos de RIPS que sean locales, o sea, que sean como gráficas pero conectadas a un punto, como basados. No recuerdo yo. Usualmente estas técnicas de homología persistente están buscando la forma a la que se ajusta el complejo. Usualmente no se estudian las conexiones, no hay casi nada de cómo se dan las conexiones. Sería interesante empezar a meterse más en ese tipo de cosas. Los estudios la teoría que se ha hecho es eso. Tienen el complejo y a qué se parece. Y nadie está estudiando en qué momento se conecta tal con tal, o si se conectó con muchos o con pocos, eso casi no hay. Es
sea, es que, por ejemplo, saber eso podría Sí. Sería interesante. Si en cierta área de repente pierdes mucha conectividad en ciertos experimentos, pues eso implicaría que no está muy involucrada, ¿no? Podrías como poder quitar variables que estén implicando el cálculo. Sí, hay medidas de teoría de gráficas que miden eso. Pero bueno, sí. Una que se me ocurre ahorita es, tienes un vértice y para llegar de uno a otro, ¿cuántos pasan por ahí? Esa es una de las clásicas de... Pero esas no son computables, no tan fácilmente computables. No sé. No sé. Bueno, hay mucho interés, luego les pedimos que vayan a darnos un curso. Bueno, gracias. Probablemente haya otro topológico en el 31 de octubre. Todavía no nos confirma bien Santiago Lugo. Sí hay, aquí los esperamos. Y bueno, pues otra vez, gracias.